y, y también, pues, que nos iba a dar técnicas sobre el, el aquí y el ahora que estaban Sí. preguntando, y Eso es lo que vamos a también, hablar hoy. sí, que dijo que iba a tocar ese tema, y de lo que hablaba una maestra, que pues que uno con los encuadres que trae, entonces el maestro dijo que hoy iba a hablar sobre el aquí y el ahora, de acuerdo a cómo se veía en la Gnosis era una cosa, pero ahorita aquí en el Tao es más avanzado. Es correcto. Siendo lo mismo, eso es como las matemáticas, ¿no? No quiere decir que la aritmética que se aprendió en la escuela, el álgebra que se aprendió en el bachillerato, no sirvan. Claro que sirven, son las bases. Pero ya el cálculo que se aprende en la universidad ya es diferente, ya, pero tiene la base de las anteriores. Así podemos hablar de lo que vamos a explicar. Sí, sí. Bueno, ahora empecemos con la cóntesis que estábamos hablando de la semana pasada. Estamos hablando de lo que es formar un centro de luz permanente, que es diferente a un centro de gravedad permanente. En la gnosis se habla de centro de gravedad permanente. En el Tao hablamos de un centro de luz permanente. ¿Qué Maestro, es? esa parte, ahí la diferencia entre el centro de gravedad y el Ya la voy a centro de explicar. luz permanente. Ya la voy a explicar. ¿Qué es un centro de gravedad permanente? Es estar en alerta percepción. Estar, está en, en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora. En alerta percepción. O sea, sin que la cabeza nuestra se vaya por allá para otro lado. Eso es un centro de gravedad permanente para evitar la distracción. El maestro Samael Aumbeor decía una frase que la dije la semana pasada y la redigo hoy. Decía él, la gnosis vive en las realidades, en el aquí y en el ahora. Se marchita en las abstracciones y es difícil de encontrarla aún en los pensamientos más sublimes, decía el maestro Samael. Eso es un centro de gravedad permanente, estar en el aquí y en el ahora, aquí y en el ahora, ¿ya? Y eso va asociado con el despertar de la conciencia, el despertar de la conciencia, que hoy vamos a hablar de ese punto. Ahora, en el Tao hablamos de lo que es el centro de luz permanente. ¿Qué es un centro de luz permanente? En el centro de luz permanente nos buscamos es estar conectados todo el tiempo con el Padre, con nuestros seres, con nuestro real ser. Eso no quiere decir que no estemos en el aquí y en el ahora. No quiere decir que eso no esté bien. Si los combinamos los dos, pues magnífico. Solo que en el centro de luz permanente, de forma adicional, estamos conectados con el ser, conectados permanentemente, llamando el ser, buscando que sea el ser el que nos guíe los pasos. Por eso dimos una oracel, la pusimos en el grupo, la oracel primero para invocar a los maestros, para estar conectados con ellos,
que sean ellos los que estén para kelionizarnos, amalizarnos, cristificarnos y potenciar nuestros seres hacia ese crecimiento. Es decir, los seres son los que manejan nuestra vida, esforzarnos, de tal manera que cada momento, cada mocierto, los genes que estén naciendo, esos genes transitorios, sean sublimados, porque si no lo hacemos, entonces el mundo de los defectos, llámese egos, llámese petindrak, llámese clifos, pondrán la marca en eso y se estarán formando genes infra. Eso es lo que estamos hablando. Esa fue la esencia de la clase anterior. Entonces, antes de pasar a la siguiente, si tienen alguna pregunta antes de seguir, adelante, pregunten. Sonia Nomelín tiene la manita levantada. Adelante, su merced. Tenga muy buen día. Buen día, buen dinero, buena salud. Venerable maestra, venerable maestro y todos los que están en la clase. Bueno, gratísimas por darme la oportunidad, pero es que estaba llegando aquí a la labor y pues maniobré el teléfono y se levantó la manito, pero pues recién me conecté con la clase. Pues gratísimas en este concierto. No, estoy conectando hasta ahora con la clase y pues estoy atenta. Gratísimas y un excelente día. Bueno, muy bien. Entonces, ya para ese cambio interior, para ir cambiando, acuérdense que la esencia, la hemos dicho, la hemos redicho y nunca se logrará volverlo a decir. Todo se fundamenta en la reescritura dentro de nuestros genes. Siempre estar escribiendo en nuestros genes una nueva existencia. Cada momento, cada instante de nuestra vida, estamos produciendo nuevos genes. Genes transitorios que reciben la programación o proverbiacel. Si nos esforzamos porque sean nuestros seres los que estén actuando, entonces pueden ocurrir dos cosas. Ocurren dos cosas, de hecho. Una, los genes transitorios nacen con luz y se convierten en genes sublimados, que aún siendo transitorios van a durar más y están llenos de luz y hacen que a su vez los genes sublimes, que son los genes producidos por los seres, no estén más permanentes y seamos cada vez más ese ser que nos dijeron. Yo les ponía el ejemplo de una casa. Si a alguien le dicen, esa casa es suya, entonces uno pregunta, pero pues obviamente esa casa queda, se la entregan, pero queda con una deuda ante el banco. La pregunta es, ¿esa casa es suya? Sí y no. En la medida que la vaya pagando, esa casa va siendo cada vez más suya. No es lo mismo suya, aun cuando era suya cuando comenzó, pero no es lo mismo cuando ya la terminó de pagar completamente. ¿Ven? Lo mismo podemos decir con el ser.
Una cosa es que le digan, por ejemplo, me digan a mí, su merced es el maestro Albaxto. Ah, bien, pero ni siquiera lo simbre y haga cosas diferentes a lo que haría el maestro Albaxto. Pues ese ser se aleja, se pierde. Pero si cada día uno está trayendo los seres, está activando los seres en uno, los está activando, 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 pues cada día uno es más Albaxto, más los seres. Cada ser de uno tiene unos atributos grandísimos. Es increíble el poder que tiene cada ser en uno. En la medida que uno los va asimilando, esos genes sublimes se van actuando más dentro de uno y los genes transitorios se van llenando de la presencia de esos genes sublimes y son genes sublimados. Eso es lo que va formando un centro de luz permanente. Ya queda claro la diferencia entre centro de gravedad permanente y centro de luz permanente. Los oigo. Acordémonos que estamos en una clase. Esto no es conferencia. A ver, alguien que me diga en sus palabras lo que haya entendido de la diferencia entre centro de luz permanente y centro de gravedad permanente. Los oigo. No todos. Adelante. No teman equivocarse. No teman equivocarse. Porque así es que podemos corregir y enderezar las cosas. Adelante, ¿quién quiere hablar? Excelente día, maestro. Buen día. Dragón. Adelante, maestra. Licencia Magdita. Sigue su merced. Tiene la Magdita levantada el venerable dragón Orisha. Adelante, Orishami. Buen día, venerables seres de la sala. Venerable maestro Edon Tagón y venerable Mahatma Karetin. Si es centro de luz permanente, es una energía que es luz en sí, entonces sería relacionado a lo etérico, al estado plasma. Y también puede ser que sea un pensamiento positivo que trae por el hecho que sea luz en la mente, que sea un reflejo de eso que se quiere ser, que se quiere lograr que sea etérico, un cambio de energía, un cambio de energía negativo hacia un cambio de energía positivo. Y dentro de gravedad es que se tridimensione esa energía dentro del cuerpo, que se estabilice y tenga su propio lugar dentro de esa misma viteria. Hasta ahí, gratísimo. No propiamente, no propiamente. Ahorita lo vamos a volver a explicar. Es importante, no propiamente. Ahorita lo vamos a volver a explicar. Bueno, otro ser que nos diga su punto de vista. Adelante, Mahatma Vilma. Excelente día para su merced. Adelante, Mahatma Excelente Blanco. día. Excelente día, maestro Albasdo. Pues en el porcentaje que entendí, maestro, que el centro, el permanente, que es cuando uno está conectado con sus seres y ahí se manifiesta la sabiduría de Dios, se manifiesta la armonía, la tranquilidad y fluye con todo y está conectado con todo en sí. Y el otro me parece que, bueno, aún me falta escuchar, maestro, que... Bueno, hasta ahí, maestro, gratitud. Bueno, vuelvo a explicar. Vuelvo a explicar. Todavía no hemos hablado, Orashami, del cambio.
El cambio lo vamos a ver cuando veamos primer choque consciente. O sea, cómo aplicar el Tao al cambio. Lo que estamos aquí es una preparación para la batalla. Nosotros vamos en el sendero de la vida. Por ejemplo, su mercedes, allá en lo que hagan, mi ser en lo que estemos haciendo. Y de pronto nos encontramos con una impresión y esa impresión nos puede afectar. Alguien le dijo algo malo o pasó algo que no les gustó y eso produce una impresión. Esa impresión depende cómo estemos, podemos recibir esa impresión. Si alguien, usualmente la gente vive en un sueño, dormidos, y de pronto absortos en algo, y la impresión le llega a través de la personalidad. Eso lo explicamos ya en clase anterior. Entonces la impresión llega tergiversada y pasa a ser más alimento más de los defectos. Bien, más alimento de los defectos y potencializa el mundo de los defectos, o sea, los genes infra y todo esto. Pero si nosotros, ¿qué es? Estamos en recuerdo de sí. No, ahora les hablo del centro de luz. En recuerdo de sí es por lo más en el aquí y en el ahora. Ya hay más facilidad de uno entender de forma objetiva lo que esté pasando. Estar en el aquí y en el ahora es el centro de gravedad permanente, el recuerdo de sí, que ahora vamos a explicar cómo se consigue. Ahora, el centro de luz permanente ya son grandes ligas, ya es uno estar conectado con sus seres. Nahualtaba, conectada con Queretín, conectada con Nahualtaba dentro de sí. La Mahatma Ulitín, conectada con esa Mahatma, situándola. ¿Ya? La Mahatma Taipitea, conectada con Taipitea. Este que les habla, conectado con Albaxdo, conectado con Edón, con Dagón, conectado con los seres, con el dragón Fojatkiel, con todos los seres, y sintiendo sinceramente que ellos son los que hablan por nuestra boca, los que ven por nuestros ojos, los que oyen por nuestros oídos, los que están en nuestro actuar. Y en general les dejamos la semana pasada una oracel para conectarse uno con Kelión, con Shamak, con el Cristo, con Cristo, Miguel, para sentir uno la presencia de ellos dentro de nosotros. Y es impresionante, porque eso le da a uno obediencia consciente. Hay muchas cosas, y esto se lo digo con conocimiento, no con especulación, muchas de las enseñanzas que yo he recibido de los maestros, las he recibido a través de ese mecanismo. Y uno se sorprende porque a los días de pronto aparecen doctrinas de ellos en las cuales ve uno lo que a uno le dijeron. Y eso no es solamente, eso es para todos, ¿no? Si seguimos esa dinámica de conectarnos con ese centro de luz permanente. ¿Ven? Ese es el punto, esa es la gran diferencia. Muy bien. Entonces vamos a dar ahora el paso a algo que sería el entrenamiento. Estamos todos como dentro del proceso de preparación para la batalla. La batalla ya es el mundo de las impresiones. Pero seguimos todavía, antes de llegar a la técnica de la batalla, vamos a mirar qué hacer y cómo hacerlo.
Primero, han oído hablar, los que han pasado por la gnosis, o hemos pasado por la gnosis, se ha transitado de la clave de sol, sujeto, objeto y lugar. La clave de sol, como fue enseñada en la gnosis, lleva al recuerdo de sí y tiene el propósito del despertar de conciencia. Voy a hablar desde el concepto gnóstico y luego hablo la clave de sol desde el punto de vista taoísta, para que nos vayamos entendiendo. La clave de sol desde la gnosis se enseñaba lo siguiente: lo que se busca es el recuerdo de sí, no estar la cabeza, la loca de casa por allá lejos, sino centrada, centrada, aquí y en el punto. Entonces, la clave de sol, sujeto, responde a la pregunta ¿quién soy yo? Objeto, responde a la pregunta ¿qué estoy haciendo? Lugar, responde a la pregunta ¿dónde estoy? Entonces, gnósticamente hablando, ¿quién soy yo? Por ejemplo, yo diría aquí, yo soy Dagoberto Carrillo. ¿Y qué estoy haciendo? Entonces estoy ubicándome. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy dictando una conferencia o una clase. ¿Dónde estoy? Entonces estoy mirando alrededor mío. Aquí hay que desarrollar el sentido espacial como si fuéramos un Argos, o sea, aquel actividad mitológico que tenía miles de ojos, que cada parte de su cuerpo es un ojo. Entonces nos estamos mirando no solamente hacia el frente, sino todo alrededor. Eso es un sentido espacial para estar en recuerdo de sí, o sea, estar aquí y ahora. Bien. Y evitar que la loca de casa se vaya. Estoy aquí y ahora. Eso es parte del despertar de la conciencia. Y buscar estar así todo el día, todo el tiempo, en alerta percepción. Ese es el concepto gnóstico, que no es malo, es muy bueno de hacerlo de esa manera. Vuelvo y le explico, eso es como la aritmética y el álgebra. No es que la aritmética sea mala, no. Y el álgebra necesita la aritmética para poder sentar sus bases. Cuanto más el cálculo que necesita de la aritmética y la trigonometría y el álgebra. Y el álgebra. Aquí es igual. Bien. Ahora bien, ¿cómo se ve la clave de sol desde el ángulo taoísta? En la clave gnóstica del sujeto, objeto y lugar, lo que se busca es tener un centro de gravedad permanente, un recuerdo de sí, estar en el aquí y en el ahora. Bueno, magnífico, es magnífico. Pero ahora veamos en el Tao qué se consigue. Con esto que estamos hablando, vuestras mercedes van a tener argumentos para hablar con los gnósticos y mostrarles las bondades de esta doctrina. Ahora hablemos del
la clave de sol desde el ángulo taoísta. Sujeto, ¿quién soy yo? No, yo no soy Dagoberto Carrillo. Esa es mi personalidad. Yo soy Edón Dagón. Yo soy el maestro El Baxto, la luz Bellafil, bueno, y el conjunto de seres que seamos. Pero no es repetirlo de forma racional, es traer los seres, sentirlos, vivirlos, sentir que son carne dentro de mí, sentir y esforzarme que sean ellos los que manejen el carro de mi vida, los que vean por mis ojos, los que hablen por mi garganta, los que huelan por mi nariz, los que oigan por mis oídos. Ese es el sujeto desde el ángulo taoísta. ¿Ven? Ahora en el objeto, ¿qué estoy haciendo? Además de decir, bueno, yo estoy dictando una conferencia o la cosa mecánica que esté haciendo, también tenemos que hacer dos preguntitas. Primero, la más importante. ¿Y esto que estoy haciendo agrada u ofende a Dios? ¿Agrada u ofende a Dios? Porque es que nuestros actos, todo acto que nos hagamos, ¿agradará u ofenderá a Dios? ¿Cuál es el propósito de esta pregunta? Estar preparados para evitar las no violaciones de conciencia. Para evitar las violaciones de conciencia, corrijo. Para evitar la violación de conciencia y no caer en esas violaciones de conciencia. Bien. Entonces se habla, se pregunta, bueno, ¿y esto agrada o ofende a Dios? Y la otra pregunta que va de la mano de la primera es, ¿lo estoy haciendo con el sello, buscando el sello de la perfección, de hacerlo bien hecho? ¿O lo estoy haciendo de forma mediocre? Recordemos que no se concibe un hijo de Dios chambón. Todos tenemos que estar en un mejor acierto continuo. Toda nuestra vida tiene que estar buscando un continuo mejorar. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. El mejor acierto continuo en todo. El Kaizen que hablan los japoneses, ese gran Kaizen que hablan los japoneses, es parte de nuestra forma de vivir. Nos lo explicaba el monje Tal, que es el mismo maestro Kellyun, por allá en el año 1995. Una de las características que yo le admiré al maestro desde la época, desde el momento en que lo conocí, es que todo lo que él hace, lo hace con el sello de la perfección. Y eso tiene que estar uno esforzándose de instante en instante, de momento en momento, que todo lo que uno haga debe llevar el sello de un mejor acierto continuo, 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 continuo. Ese es el objeto. ¿Qué estoy haciendo? Ahora bien, el lugar. El lugar no solamente es, estoy aquí sentado en una silla, No. Además del lugar tridimensional que los ojos le ofrezcan,
tiene que aprender a sentir las energías alrededor para no ser engañado. Porque en el mundo de la ilusión, Satán pinta pajaritos de oro y cosas deslumbrantes que son solo una falsedad. Solo cuando aprendemos a sentir la energía que nos rodea y que nos llega, tenemos una gran herramienta para descubrir las mentiras. Pueden haber dos mundos igualmente bonitos, idénticos, pero uno es satánico, uno es de abajo de los infiernos y el otro es de luz. ¿Cómo descubrir el uno del otro? Con las energías que se están receptuando del lugar. Indudablemente nadie da de lo que no tiene. Y se siente. Cuando se hable con alguien, busquemos más allá de las palabras, sentir el mensaje que hay detrás de esa fluidez de palabras, sentir la energía de la persona. Hay que esforzarnos en eso. Y así vamos descubriendo, se nos van abriendo las entendederas a un mundo desconocido, y que es el mundo del ultra, donde las cosas son como son, y allí no hay lugar a engaños. Entonces, aquí vemos la diferencia de lo que es, cómo se forma un centro de gravedad permanente y cómo se forma un centro de luz permanente. Los dos son válidos y los dos tenemos que tratarlos. Bien. Ahora sí les queda más claro. Vamos a oírlos a su mercedes, a ver, en sus palabras, que me han entendido. Yo hago estas preguntas porque quiero evitar en su mercedes el efecto pásame la pinza, písame la panza, que uno dice una cosa y pueden entenderle uno totalmente tergiversado. Totalmente tergiversado. Bien, entonces los oigo. Tres personas que nos den sus conceptos, a ver si fue aprendido de forma correcta. Adelante. Muy buen día, Diana Garzón. Adelante, su merced. Buen día, buen dinero, buena salud. Gratísimas, gratísimas por todas sus enseñanzas. De acuerdo a lo que entendí, uno tiene que estar atento a todas los malos pensamientos que le llegan a la INTI y canalizarlos a que sean eh, utilizados de la mejor forma, en beneficio de nosotros mismos y aún más de los demás. Creo que eso es más o más lo que entendí, maestro. Redígame de nuevo, por favor. Todos los pensamientos que le lleguen a uno a la INTI, debo canalizarlos para que sean utilizados a nuestro beneficio y aún más a los de los demás, para que no entremos en una violación de conciencia por algún deseo que tengamos en el no cierto. No propiamente. No. Esto es mucho más que eso. Va más allá.
va más allá. No es solamente a nivel mental, es a nivel emocional, a nivel del hablar, del sentir, del actuar. Es impregnarnos de la presencia de nuestros seres, del ser que llevamos dentro. Es hacer que este carro nuestro de la vida lo maneje el ser, que es la presencia de Dios dentro de nosotros. Va mucho más allá de un solo pensar, de solo tener pensamientos. No. Y es el recuerdo de sí. En el recuerdo de sí le quiero contar que ni siquiera hay pensamientos. Estamos aquí en alerta percepción. No hay ensimismamiento. Las palabras del maestro Samael Aun Weor decía, las vuelvo a decir hoy, la gnosis vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de encontrar aún en los pensamientos más sublimes. ¿Ya? Esa es la situación. Esa es la situación. ¿Ven? Gratísimas, maestro, por la aclaración. Bueno, vamos a oír otro ser que nos quiera decir. Claro que sí. Adelante, venerable maestra Aivitea. Buen día, su merced, y adelante. Bueno, creo que la maestra Taibitea no está muy cerquita. Adelante, venerable Inquima Fresh. No, maestra, es que tenía cerrado el fono y no me había dado cuenta. Bueno, bien. adelante, Taibitea. Muy bien. En la gnosis no teníamos develado los seres. Era la personalidad la que teníamos que educar para crear el centro de gravedad permanente y teníamos que andar pendientes del recuerdo de sí, de la autoobservación con la clave de sol. Pero habían veces que era el ego el que se manifiesta o era Dios. En los instantes que llegaban las impresiones, pues se podía olvidar uno y solo tenía que estar pendiente con el recuerdo de sí, estar pendiente del aquí y el ahora. Ahora en el Tao, entiendo que es distinto porque ya tenemos seres develados y que la labor que tenemos que hacer es que los seres se desarrollen, se engrandezcan en nos para así crear el centro de luz permanente, que no sea la personalidad la que esté laborando en nos, sino poner al servicio de los seres nuestra personalidad. Y eso es lo que yo he entendido en la doctrina Tao, que tenemos que crear ese centro de luz permanente con los seres que nuestros dioses, nuestro padre Samael, nuestro padre Kelium, nos han develado para que la labor sea más luz dentro de nosotros y que cada día seamos mejores. Y así es como podemos salir adelante con esos seres que tenemos, seguir laborando, engrandeciéndolos delante en nuestro interior. Entonces, yo entiendo eso, que la labor es más grande y que tenemos que hacer el gran sacrificio, el gran esfuerzo para que esos seres se engrandezcan. Y aquí tenemos las armas para hacerlo. Y ahorita pues estamos recibiendo una claracel con todo lo que el maestro Don Dagón nos ha entregado, runas, todo eso que nos ha dado él. Todo eso nos sirve para los seres, no para la personalidad. Y en la gnosis por eso era que no avanzábamos, porque era la personalidad
la que teníamos que dominar y no teníamos seres. Ahora pues nuestro cuerpo tenemos que ponerlo al servicio de nuestros seres para que así logremos trascender, engrandecernos y que sea ese centro de luz permanente en nos. Eso es lo que he entendido, maestro. Muy bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del actor sublime? De hablar Sí, como señor. maestro, de sentir como maestro, de actuar como maestro. El resultado, traemos el maestro, activamos el maestro dentro de nosotros. Nos esforzamos y los genes que van naciendo nacen con esa programación o proverbiacel, en este caso, de maestros. ¿Ya? Ese es el punto. Ese es el punto. Bien. Bueno. Tenemos otra manita levantada de Venerable Inkima Fresh. Así que adelante, su merced. Adelante. Lo que no he entendido, bueno, es importantísimo, puesto que... No Se se oye le oye. lejano, ¿Aló? ¿Sí me escucha? pero como muy lejano, como si estuvieras transmitiendo desde Marte. Tal vez ahí está Ahí mejor. sí. Ya. Entonces, lo que les decía es que lo que no he entendido es que la clave de sol es la racierta para mantenernos o para crear, fortalecer ese centro de gravedad que nos permite despertar de Mocierto en Mocierto, porque en la gnosis nos enseñaban que estamos dormidos y es así. Tal era así que nos ponían el ejemplo que estamos tan dormidos que al pasar, por ejemplo, por una calle y un carro nos pita, saltamos, y ese Mocierto es cuando nos despertamos y sentimos dónde estamos. Entonces, ese despertar necesitamos hacerlo de instante en instante con la clave de sol para mantenernos así despiertos. En este caso, ya con el Tao, esa clave de sol es más profunda, más sublime, puesto que no solo es de una manera, como decía el maestro Don Dagón, con la personalidad, sino ya con los seres que tengamos, aunque no estén develados, ahí están los seres, y pues tenemos que sentir que tenemos seres superiores, que estamos conectados, que dónde estamos y qué estamos haciendo con las preguntas que el maestro nos hizo para que no caigamos en una superficialidad, sino que sea un despertar un poquito más profundo, más elevado. Y yo consideraría que esta clave de sol, este centro de gravedad permanente, es como la base para poder crear el centro de la luz permanente. Porque si bien es cierto, estamos despertando y estamos diciendo, bueno, yo soy un maestro, un Mahatma, un dragón, o todos los seres que los maestros han tenido la dádiva, o mejor dicho, hemos tenido la dádiva de que ellos nos han develado los cimbres para poderlos hacer crecer, pues si actuamos como ellos con la técnica que nos dio la semana pasada, ligándola al despertar con la clave de sol, de a poquito o no tan de a poquito, podríamos, según lo que practiquemos, podríamos ir creando ya ese centro de luz permanente que nos va a despertar de verdad. Eso es lo que entiendo, maestro, y me corrige. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Recordemos lo que se enseñó, rápidamente lo que se enseñó. Enseñamos que para atraer los seres, dimos una práctica, primero para traer al maestro Kelion, la energía de Kelion, de Shamak, de Miguel. Dimos una práctica y una oracel, y esa oracel fue puesta en el grupo. También dijimos que los seres se invocaban haciendo sacrógesis, por ejemplo, runa teta madre, runa teta padre, y en cada plexel invocar el cimbre. O de Pará de Magdus también
7 veces por cada chakra el simbre de cada ser para invocarlo, para que nos llenemos de ese ser. Los que no tengan seres develados todavía, pues dicen omnis jaun íntimo, oh mi Dios en mí, que seas tú el que viva en mi sangre, en mis venas, en mi actuar, en mi sentir, en mi pensar. Y así se hace esa labor. Así se hace esa labor. ¿Ya? De esa manera se hacen estas acciones, se hacen y se llevan, eso va genetizando, se va proverbiando dentro de los genes los seres y se van fijando para que ese centro de luz permanente se active. Miren que todo esto es preparación antes de entrar a la batalla. Todavía no hemos hablado de la batalla, que es la transformación de las impresiones. Pero ya como que vamos entendiendo bastante la diferencia entre el centro de gravedad permanente, que como dice nuestra Magda, es una base importante, el recuerdo de sí, pero combinado con el centro de luz permanente, ya estamos en el aquí y en el ahora de tener el ser, que sea Él el que nos maneje el carro de la vida. Muy bien, otro ser otro que nos quiera dar soporte. Adelante, por favor. Excelente día, venerable maestro. Buen día. Habla Dulmigen. Dulmigen, adelante, hija. Gratísimas. Excelente día a todos los presentes. Venerable maestro, recuerdo en mi tiempo en la Gnosis, cuando nos enseñaban acerca de la clave Sol, lo más importante es la disciplina, insistir sobre la clave Sol, teniendo en cuenta que lo que la activa es la respiración consciente. Si no se respira consciente Inti, no hay clave Sol. Y en la medida que uno es consciente de esa respiración del maestro, uno va descubriendo muchas situaciones dentro de uno. Va descubriendo un mundo que uno no conocía antes. Por ejemplo, maestro, vuestra merced de pronto me puede explicar algo que me pasa, pero no sé por qué es. O bueno, no sé qué es lo que contiene eso. He citado que en la medida que uno es consciente de la respiración, en conciertos cambia, inhala uno por una fosa nasal y luego cambia de forma inconsciente, o sea, uno no lo provoca, solo pasa. Y entonces cambia de una ventana nasal, cambia a la otra. Y luego inhalan y exhalan las dos al mismo tiempo. Pero ocurre algo lindo, que no sé por qué pasa eso. Cuando cambia de una ventana nasal a la otra, en el entrecejo se oye un instrucierto musical que nunca lo he oído en esta gea. Pero es un instrucierto musical hermoso. Eso pasa en la medida que he sido consciente, que he vivido consciente de inhalar y exhalar, y se siente hermoso cuando cambia de una ventana nasal a la otra. Es hermoso, maestro. Y en ese cambio se da ese sonido en la raíz de la nariz. Quisiera saber eso qué es, por qué pasa. Y maestro, he oído al ego cuando me habla. Cuando estoy consciente, que procuro hacerlo el mayor tiempo posible del día, porque maestro, pienso, si nos estamos acá en esta gea, hay que aprovechar cada minuto, cada instante, maestro. El tiempo corre, como dicen los rituales iniciáticos. El tiempo corre más a prisa que tu propio polvo. Entonces, maestro, cada minuto acá es importantísimo, es valiosísimo. Y es algo que he tenido muy metido dentro de mí. Y he querido aprovechar el tiempo al máximo. Y la clave Sol es la base. Es la base para cualquier cosa, para cualquier acto, para cualquier hablar, para sentir, para hacer. Para todo es la clave Sol lo más importante.
y aprendí algo que yo creo, maestro, que le puede ser útil a todos, y es que para que la clave sol no se vuelva rutina, ni se vuelva algo tan cotidiano que la gente lo tenga ya como algo tan monótono, es ponerle un picantico todos los días. Por ejemplo, hoy, cada vez que vea un taxi, me voy a preguntar quién soy, pero con mucha conciencia. Eso no es decir quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo, no. Es interiorizar esa pregunta, es preguntarse y dejar a ver quién responde, a ver qué pasa adentro. Hay que examinarse inmediatamente. Lo mismo con las otras preguntas. Hay que mirarse, porque uno a veces en lo interno se ve trajeado diferente. Entonces hay que estar atento a todo, maestro, a todo, porque todos hemos sido testigos que tenemos experiencias y creemos que son como que son acá, entonces no le prestamos la importancia y por eso no hay el despertar allá en ese mundo del astral. Hay que estar pendiente de tantos detalles, porque en un detalle se descubre dónde estamos. Entonces, maestro, ese es mi porte y vuestra merced de pronto me pueda contestar la pregunta que le hago. Gratísimas, venerable maestro. Sí, claro, mire. Desde luego, Dulmi, mira, hay algo que la humanidad ignora. Y es que hay un cambio de yin-yang en nuestro cuerpo que está asociado con los conductos espervídicos o vitriólicos en las sebas y obviamente está asociado con el respirar, porque esa es la forma de mutar uno. Creo que, si bien recuerdo, son cada 24 minutos. Hay un cambio. Es posible que, bueno, es exactamente, creo que es 24, no se lo estoy asegurando totalmente, pero cada cierto tiempo, sumamos que es ese 24, el que tiene más énfasis en la respiración es una cavidad nasal y luego cambia la otra. Y en ese proceso de transición hay un punto de quiebre bonito y ese es el que tú oyes, la melodía que oyes en el entrecejo. Pero entonces va cambiando, va cambiando, va cambiando. Yo observaba ese descubrimiento que tú hiciste, yo también lo descubrí hace muchos años. Tengo un tabique algo desviado. Eso es por allá, un golpecito que tuvo mi madre cuando yo estaba en el vientre. Hizo que quedara el tabique levemente desviado. Y entonces la entrada, el aire es más chiquita que Pero no obstante, había momentos en los cuales, a pesar de que era más chiquitito, entraba mucho más el aire por acá que por la otra cavidad. Y viceversa, cuando entraba por yo lo sentía taponado. Entonces, ese cambio es un ciclo que es propio de toda criatura, de todo humano. Va alternando, va alternando, va alternando, va alternando, pero hay un punto de transición en el cual entra por los dos de forma similar. ¿Ya? Eso es así y es correcto lo que tú has descubierto y completamente de acuerdo. La respiración es fundamental para estar en recuerdo de sí y es fundamental para estar uno conectado con los seres. Y hoy ya hemos visto la comparación de lo que es la clave de sol gnóstica con la clave de sol en el Tao, en la cual Fundacertal Inti lo que estamos buscando es primero activar el ser. Y no solo es despertar conciencia, sino estar consciente de no violar la conciencia. Por eso en el objeto decimos, y esto que estoy haciendo
agrada u ofende a Dios? Créanme que cuando uno hace esa pregunta más de una vez, se inhibe de violar su conciencia, se inhibe de violar su conciencia y aprende a oír la voz de su conciencia, la voz de Dios que habla en nuestra conciencia. Y la otra es, en el objeto, si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien hecho. Sí, lo estoy haciendo, porque acuérdense, una vez más lo digo, no se concibe un hijo de Dios chambón. Siempre estamos en un mejor acierto continuo, en un recuerdo de sí continuo, pero siempre buscando hacer las cosas cada vez mejor, mejor, mejor. Es clave, es fundamental poder uno laborar de esta manera, haciendo las cosas cada vez mejor. Ese es el objeto. Y el lugar no es solamente el lugar físico, sino las energías que se están receptuando en ese lugar. Las energías que se están receptuando. Y esto es fundamental. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Un hombre que tenga al pie se le acerque una mujer de alta tentación, o una mujer que se le acerque al pie un hombre de alta tentación. Si él sabe manejar, si esa persona sabe manejar lo del lugar y está receptuando las energías, puede receptuar más allá de la energía de la tentación, la energía de catónquira o de catónquiro que esa persona pueda tener. O sea, el veneno mortal que puede ir dentro, que si no se hace eso, no se consigue. ¿Sí? No se consigue, no se puede transformar. Es mucho más poderosa esta energía. Así, cuando se aprende a estar despierto de esa manera, teniendo el ser, porque el ser es una enorme protección para uno caminar por el sendero de la vida como lo es. Bueno, hasta ahí creo que vamos, ya se ha entendido mucho más. ¿Alguien tiene algún otro como aporte antes de pasar al siguiente punto que es fundamental? Ya entrar al primer choque consciente. Bien, ¿preguntas? Pues tenía la manita levantada Elizabeth Erazo. Le Bueno, pregunto, Elizabeth, adelante. Maestro, buen día, gratísimas. Creo que usted ya va a hablar esa parte porque yo también estuve en la gnosis y cuando practiqué la clave sol me ayudó mucho a diferenciar cuando estaba soñando y cuando estaba, por decir, en este mundo material. Y tuve un mentor excelente, que Dios lo bendiga mucho, que se llama Hernán. Bueno, maestro, cuando usted habló esa partecita del cantón, de todo eso, ¿hay cosas a nivel emocional o, o, o por esa falta de afectividad o lo que sea? Por ejemplo, en mi caso no tuve papá, mi hijo no tiene papá y no quisiera caer en esa parte afectiva donde uno piensa que eso es lo que uno lo llena. Ya Porque va para yo allá. ya conocía de la gnosis desde jovencita A ver, y hijita, si yo hubiera hecho caso, maestro, tal vez digo, muchas cosas no me hubieran pasado y tuve que sentir un dolor demasiado fuerte para ahorita mi ser estar en búsqueda total sin perder ya más el tiempo. muy bien, hija. Mira, es que esa ya es la batalla. Todo lo que estamos haciendo es la preparación, el entrenamiento para entrar en la batalla en sí. ¿Bien? Todo es decir, estar conectados con Dios. Si un soldado se va a la batalla sin haber entrenado, sin haberse preparado, pues lo matan. Le va mal. Entonces, todo es estar conectados uno con la divinidad.
conectado con la divinidad, conectado con la divinidad, conectado con la divinidad. ¿Ven? Y acuérdense una cosa. Por lo regular, lo que se manifiesta en las personas es la personalidad, los defectos a través de la falsa personalidad, que son los que alimentan esa falsa personalidad. Tenemos que hacer los cambios que sean reglamentarios, para que esa falsa personalidad se vaya transformando en la personalidad regia, que es la manifestación del ser. Y eso lo iremos viendo de aquí en adelante. Bueno, bien, ahora sí entramos ya en lo que es el batallar. En la gnosis se hablaba de 3 choques conscientes. Nosotros aquí también hablamos de 3 choques conscientes en el Tao. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, vamos a explicar qué es un choque consciente. El choque consciente es aquel en el cual, en el primero, entra una emoción, una impresión. Entra una impresión. Y la impresión son hechos que pasan y que nos pueden impactar. Y el propósito grande es hacer ese choque, pero de forma consciente, para verlo digerido, verlo en Dios y actuar con Él. Ya. Y sacarle el mejor de los provechos. Como un hijo de Dios debiera hacerle la digestión a esa impresión. Ese es el primer choque consciente. El hecho en sí. Alguien lo insultó, o le chocaron el carro, o tuvo una noticia desagradable, o lo que fuera. Es una impresión que en el momento hay que hacerle digestión. En el momento hay que hacerle una digestión a esa impresión. Ese es el primer choque consciente. Y vamos a hablar de ese choque consciente, cómo hacerlo, y todas las didácticas y técnicas para entregarles herramientas, instruciertos para que hablemos de eso. Pero luego vamos a hablar, después de que hayamos explicado el primer choque consciente, tendremos que hablar del segundo choque consciente. El segundo choque consciente es la comprensión, decía el maestro Samael Aumbeor, del ego. Aquí es la comprensión, el autoconocernos, el llegar a un proceso de autoconocernos, de explorar allá nuestro subconsciente y llegar, lo que está diciendo Elizabeth, todos nosotros tenemos patrones psicológicos que actúan y que se repiten una y otra vez. Y yo quiero, es mi deseo, mi anhelo, entregarles armas a sus mercedes, herramientas, instruciertos, para que aprendan a bucear en ese mundo, en esa luna psicológica de sus mercedes, y a ir cambiando esa luna psicológica y transformar todo lo que se pueda transformar de allá. Es un tratado de psicología a la luz del Tao, para hacerle unos cambios bastante profundos. También las situaciones, las primeras situaciones, en este cambio, en este segundo choque consciente, hay que aprender a elaborar las que han sido inmediatas, las recientes, y las que ya son lejanas, y los patrones que traemos en la sangre
de nuestras generaciones. Eso está en la sangre. Y hay que saberlo cambiar. En un tercer patrón de esta psicología está ya el tercer choque consciente, que es la muerte mística en sí, que es la transformación del defecto en virtud. En ella hay dos elementos fundamentales que son el calórico de tipo sacrógesis y el calórico de tipo erótico, energético, para hacer la transformación de los egos. El maestro Samael Quezá habló algo del segundo, pero él no tocó el primero, Samael Aumbeor. En el Tao se habla mucho del primero, que es lo que va a diferenciar la sacrógesis de los ejercicios. Entonces, se les va a explicar también ello, cómo se hace. Y para serles sincero, en el primer choque consciente se busca tener elementos del segundo y del tercero. En el segundo choque consciente toca tener elementos del tercero. Se les va a explicar, espero yo, en esta clase, clase didáctica del cambio interior, hablar lo más amplio posible de cada uno de estos tres choques conscientes, para que vuestras mercedes tengan esas armas, esas herramientas, esos instruciertos, para poder crecer de forma interna. Bien, entonces empecemos a hablar del primer choque consciente. El primer choque consciente entra por las impresiones. Nosotros, ¿quién recibe las impresiones? La personalidad. La personalidad es la que recibe las impresiones. Y la personalidad, si es subjetiva, está alimentada por los defectos, pues las impresiones entran de forma subjetiva. Y tenemos que aprenderle a hacer digestión a esas impresiones. Hay 5 centros a través de los cuales entran esas impresiones. Y cada centro, en el orden que voy a hablarlos, es más veloz que el anterior. El primer centro es el centro intelectual, donde se produce la razón. Ahí hay un centro donde llegan ciertas impresiones. El segundo centro es el centro motriz, más rápido que el centro intelectual. Ese queda a la altura de la vértebra 27. Ahí queda el centro motriz, que está asociado con todo lo que es movimiento. El tercer centro es el centro emocional, que está a la altura del corazón. Aunque unos dicen que a la altura del ombligo, pero en realidad allí es el instintivo. En el centro emocional, que está a la altura del corazón, ese es más veloz que el centro motriz. El cuarto es el centro instintivo, que está a la altura de la región lumbar, a la altura del ombligo, en el plexo solar. Más rápido, más veloz que el centro emocional. El quinto, el centro sexual, que es más veloz que todos los demás. Son los 5 centros que tenemos y a través de los cuales entran las impresiones, la inmensa mayoría de forma negativa. Aquí hay que hacerle digestión a esas impresiones, claro que hay que hacerla, y de eso se va a tratar los temas que vamos a seguir a continuación hablando. Cómo aplicar el Tao, porque la herramienta o el instrucierto que enseña la doctrina taoísta es el Tao aplicado a cada uno de esos centros.
Bien. Bueno. Hasta ahí les voy a poner unos ejemplos de un centro mayor que el otro. Su mercedes de pronto van caminando y ¡pum! Se le dobló un pie ¡pran! Y lo recogió. Después de que lo recogió fue que pensó, uy, se me dobló el pie. O pasa algo por los ojos y bajan y pestañean. Después de que lo hacen dicen, uy, pestañeé. ¿Por qué? Porque el centro instintivo es mucho más veloz que el centro emocional y que el centro intelectual. Van veloces. Y esto es importante para poder procesar la codicia sexual, por ejemplo. Porque si la gente la quiere hacer el procesamiento a nivel mental, pierde el año. Le voy a poner un ejemplo. Alguien recibe una impresión de tipo sexual y comienza a razonar, ¿y yo qué gano con esto? ¿Y yo qué saco? Cuando la mente hizo, ya el centro sexual fue, vino, volvió y volvió a ir. Es muy veloz. Otro ejemplo a nivel emocional. Una persona tiene un dolor profundo por algo y la mente le dice, usted no sea boba, no sufra. Pero el centro emocional no le hace caso. Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque los diferentes centros no es con el centro intelectual como se trabaja, se elabora el centro emocional o el centro instintivo y mucho más el centro sexual. Hay que elaborar con dos centros de orden superior, que es el centro emocional superior, conectado a ambos, y el centro mental intelectual superior, que en realidad es el jamen del ser, de los seres nuestros, el jamen de los seres, para poder hacer un verdadero cambio, para poder hacer una verdadera digestión de las impresiones que nos llegan. Bueno, hasta ahora solamente les estoy mostrando la arquitectura y no les estoy diciendo el cómo es que se transforman las impresiones. Que el primero que vamos a aprender a transformar impresiones es a nivel del centro intelectual. Pero antes de seguir, los oigo las preguntas que sus mercedes puedan tener. Adelante. ¿Quién? Elizabeth, dale. Maestro, como usted da ejemplos, le puedo poner el ejemplo de lo que he observado en la familia mía para no cometer los mismos errores. A ver, dale. Bueno, maestro, yo he observado, no juzgando, sino que es un patrón repetitivo, de que la parte afectiva, por ejemplo, resulta acciones más importantes de que darle más a la pareja que a los propios hijos. Ya, pero hay una cosita, hija. Ajá. Eso corresponde al segundo choque consciente. Ah, ya, maestro. ¿Me entiendes? Que ya es el análisis profundo de lo que está más adentro. Una impresión del primer choque consciente es, por ejemplo, alguien te dio un golpe, ¡pum! Te sintió rabia, dolor, pero ahí en ese momento, eso es primer choque consciente. ¿Qué hacer con esa impresión? ¿Me entiendes? Ya, maestro. Yo tengo otra por ahí, pero no, esa me da cosas hablar.
A ver, cuéntala, a ver, dígalo, a ver si lo entiende. No, 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 maestro, es así mejor, más personal. Bueno, listo, con mucho gusto. ¿Ve? Gratísimo. Sí. Ese es primer choque consciente. Ya el análisis de por qué se dan las cosas, por qué es el patrón así, por qué yo soy así, ya comienza uno a ver rasgos psicológicos, patrones. Todo lo que está asociado con patrones está en el segundo. ¿Bien? Les voy a poner un ejemplo que ocurrió en alguna casa de un ser que sabía de estas cosas. Él. Estaban en la hora del sustento y había dos hijas, estaba el papá, la mamá, y había dos hijas ahí. Se les sirvió el sustento. Estaba el papá comiendo, la hija menor, una niña, le pusieron el plato, había unas papitas fritas muy ricas, y ella las puso ahí y se fue por allá a traer otra cosa, algo. La hermana mayor, una preadolescente, cogió una papa de esas, la masticó y puso la sobrado, no se la comió toda, sino le echó un mordisco y le puso el sobrado ahí en el plato de la niña. Cuando llega la niña vio eso y estalló en llanto. ¡Ay! Y lloraba, pero con un dolor profundo, súper profundo. Para una persona, pues, tanta vaina por una papa. Mire las personalidades. Para las otras personas no era, es una cosa ahí trivial, pero para ella fue un dolor profundísimo, 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 profundísimo. Esa fue la impresión que causó eso. Entonces miremos los hechos. Para cada una de las personas, la personalidad, que es la secretaria, recibió esa impresión diferente. La que hizo el daño, hay tanta cosa por una papa, ay, tan peliculera. Pero la que recibió la dueña del plato, ella fue una herida, pero profundísima, profundísima, profundísima. Afortunadamente, el papá que estaba observando esas cosas estaba más despierto. Y el otro entra a castigar, a procesar, a darle juguete, alguna cosa a la otra. Él no. Sentó a las dos criaturas. Y las puso a hablar. Bueno, hija, ¿tú qué sentiste? A la niña. ¿Cómo es posible que me hayan hecho? Si es mi comida, yo no me gustan comer las sobras. ¿Por qué tengo que comer yo sobras de otra persona? Si era mi plato, eso es un robo. Bien, tenía toda la razón. Ya esto es un segundo choque consciente. Entonces se le sentó, miremos cada una.
la otra niña se le hizo, ahora póngase a la preadolescente, le póngase ahora en el lugar de los zapatos de ella, a ver qué siente. Estuvo correcto. Entonces ella miró y se dio cuenta que había hecho mal, dijo, sí, acepto el error y voy a corregirme, no volveré a hacer eso. Mire que el segundo choque consciente es un proceso de comprender la situación. No esa cantaleta, es que usted mire, no, es de reflexionar, de mirar. Y a la chiquita resulta que, ¿saben por qué le dolió tanto? Porque ella en una vida anterior había crecido en un orferinato en las afueras de Londres, donde a los niños de ese orferinato, de esos huerfanitos, los alimentaban con las sobras que traían de las casas de otro lado. Y ella, ese recuerdo dolorosísimo, se revivió en ese instante. ¿Sí ven? El ser que estaba ahí, pues inteligentemente le dijo que eso nunca más volvería a ser en su vida y que en esta existencia habría abundancia en su existencia. ¿Sí ven cómo se elabora? Eso es un segundo choque consciente. El primero fue el hecho, que es lo que yo quiero enseñarles a sus mercedes, qué hacer con las impresiones en el momento. Primer choque consciente. Y luego veremos qué hacer con las impresiones para hacerles digestión. La comprensión, eso es segundo choque consciente. ¿Ya vamos entendiéndonos? Elizabeth, ¿te queda más claro? Sí, maestro. Y yo le pregunto, ¿y cuando uno lo critican por estarlos escuchando, cómo uno maneja eso? Ah, no, el mundo siempre va a ser criticón, va a ser... Ya llegaremos a eso, tranquilita. Por ahora entendamos lo que estoy diciendo. Que ya ese proceso de preguntar, cuando estemos explicando punto a punto, qué es primer choque consciente, qué es segundo choque consciente, y hagamos ejercicios de eso, de cada uno, hablaremos al respecto. ¿Bien? Vale, maestro. Bueno, ¿alguien tiene más preguntas? Bueno, como que no tienen, o sí tienen. ¿O les queda claro qué es primero, segundo? ¿Les queda claro? Bueno, adelante, Dragón. Maestro, ¿Sí? pero tiene que haber una clave para manejar esos impulsos. Me imagino la respiración, un Eso algo, es lo que porque hay vamos a unas cosas explicar, hija, emocionales. eso es lo que vamos a explicar. Ah, gracias. Por esto es una didáctica. Yo voy paso a paso, paso a paso. ¿Ya? Primero les hablé de lo que era el centro de luz permanente, que es la preparación. Ahora les estoy hablando de lo que, por dónde entran las impresiones. Pero todavía no hemos empezado a ver qué es lo que se hace con las impresiones. Todavía no hemos empezado. Solamente es que quiero que se entienda bien el asunto para que cuando lleguemos podamos ver las cosas con claridad meridiana. ¿De acuerdo? No se me adelante, no se me acelere. Bueno. Bueno, ahora sí. Maestro. Sí, dime. Maestro, Dulmi. altísimas, maestro. Vuestra merced que es tan sabia, que interioriza tan lindo la sabiduría. Cuando hablamos de impresiones, es como una presión, o quisiera entender bien qué es la impresión,
O sea, a uno le dicen, sí, La hay impresión que es transformar la impresión. el caudal que entra, energético que entra a nivel mental o a nivel emocional o a nivel instintivo o a nivel sexual. Ejemplo, voy a ponerles algo bien duro, bien difícil. Van por la calle y de pronto, ¡pum! A 1 metro se estrellaron 2 carros. ¡Pah! Ya. Eso a mí me pasó un día. Iba yo caminando y a 2 metros, creo que menos, ¡pam! Se estrellaron 2 carros al frente. Eso causa un impacto. Lo que a uno le entra se llama impresión. Y eso entra por todos los por varios centros entra esa impresión. ¿Ven? El impacto, el caudal energético que emite un hecho se llama impresión. ¿Es más claro, de Milgen? Sí, maestro. Claro, pues el concepto así que vuestra merced me dice, yo lo entendía o lo entiendo, pero pensé en algún modo cierto que la impresión quería decir algo diferente, pero bueno, vuestra merced ya me lo deja claro, gracias. Sí, ahorita vamos a ver todos los tipos de impresiones, que ya dijimos, son los 5 tipos. Hay impresiones a nivel de mentales, a nivel motriz, a nivel emocional, a nivel instintivo, a nivel sexual, y hay impresiones que tienen de todo. Maestro Don Dagón, Sí, dime. vamos a darle paso al venerable dragón Orishami, que tiene la manita levantada, y le pedimos a los seres que para su participación levanten la mano. Le forma a su merced que son las 9:35, que la clase se acaba a las 9:45 hoy, y hay un pedido en el chat que si vuelve a hacer la práctica de la Oracel que dio la semana pasada. Bien. Bueno, oigamos ahora a Shami. Adelante. Maestro, el oxígeno es lo que le da alimento al ego. Cuando uno no respira, la esencia sería la mente. Entonces, cuando uno va practicando la sacrógesis, va haciendo ese aucierto de energía, es una mezcla entre lo que es oxígeno y qué más eso es lo que tendría duda, qué más sería lo que genera la, la oxigenación de sangre en la sacrogénesis, qué tipo de energía es lo que cambia el ego, lo transforma. Esa es la pregunta, hasta ahí, gratísimas. ¿Qué tipo de energía cambia el ego? Sí, es muy importante, mire. Miren, es que cada vez que se respira, hay un proceso de sublimar la energía, de mutar la energía. Hay una mutacel de la energía sexual, de nuestra energía. Y si estamos conectados con el ser, estamos sublimizando la energía, la estamos sublimizando. El tipo de energía que cambia el ego se llama carbunclo blanco. Es el carbunclo blanco, que es la energía, la misma energía del Cristo, de los redentores, la misma energía de Lucifer, que es el carbunco blanco activándose sobre esa energía densa y cambiándola. Cuando no se respira, de alguna forma se está acumulando mercurio seco y peor aún, incluso energía Vesky
y en el peor de los casos energía venenosquiriana. ¿Ves? Ya químicamente hablando, el anhídrido carbónico y todas las sustancias que se recogen del cuerpo vuelve y se reabsorbe el organismo, contaminando con eso nuestra sangre. Es que incluso físicamente hablando, en cada respiración, al expulsarla por la boca, sale todo ese anhídrido carbónico y todas las negatividades del cuerpo. Y no solamente son las tridimensionales, sino también las psíquicas, las emocionales, de todo tipo. Por eso, el inhalar por la nariz y exhalar por la boca es absolutamente fundamental hacerlo. Esa es mi contesta, mi dragón Urashami. Entonces, bueno, voy a buscar la oracel que les puse y ya estoy con su... La práctica se hace de la siguiente forma. Se ubica uno, se arrodilla, junta tobillo, los dos talones y abre pies, punta de pies abre, o sea, forma una pirámide. Sitúa las manos aquí y baja. Y en esta, diré Kelión, Shamak. Primero Amtia da una sastasa. Amtia da una sastasa. Amtia da una sastasa. Agios. Kelión, Shamak. Crestos Miguel. Y ahí dice uno la oracel. La dice la oracel y siente que la presencia de los maestros le van llenando. Le van llenando. Luego invoca a sus seres. Eso los puede hacer ahí o los puede ser parado de Magdus por cada chakra 7 veces, cada ser. Bien. Y el que no tenga los seres develados dice Omnis Jaun íntimo. Omnis Jaun íntimo. Bien. Ese es el punto. ¿Puede redecir la oracel? La oracel, ahí la puse en el grupo. Se las voy a decir. Voy a leerla. Dice, Antía da una sastasa 3 veces, luego agios 3 veces. Kelión, Shamach. Crestos Miguel. Sublimes energías de los cosmos, os suplicamos llenarnos con vuestra presencia. Que sea vuestra luz, vuestra sabiduría y vuestra fortaleza en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro actuar, potencializando cada vez más y más la presencia de Dios en nos. Activad en nos la presencia de nuestros seres, haciendo de nuestra vida un centro de alabanza y de luz permanente a Dios permanente. Om. Y luego se invoca 7 veces cada ser. Ese es. Bueno, aquí enviaron una serie de preguntas.
que la primera, cómo eliminar defectos, esa pregunta, esa es parte de esta didáctica de cambio, que no, aquí no se eliminan, sino se transforman. La otra, ¿por qué a los más viejos les muestran más las... Bueno, esas preguntas de pronto las resolvemos la próxima clase. Hoy ya la maestra Ana Hualtaba necesita salir y no hay ya el tiempo para hacerle la resolución. Gratísimas a todos vuestras mercedes. Esta es la clase. Ahora Shami haga la oracel para poderla cerrar. Adelante. Bueno, dando gran gratitud a vuestra merced, venerable maestro Edon Dagón, por la clase aprendida en este hoy. Gratísimas a todos los que han estado presentes en la plataforma. Gratísimas por sus papeles. Tengan todos un excelente día, una excelente semana. Gran saludo de Porcel de Keretim desde la Jaranday. Adelante, mi gran dragón Orishami, con vuestra oración. Orishami. En Luna de Peticel, gratísimas Señor por este día, por esta oportunidad de escuchar, de tener este tiempo, de elegir este tiempo en estos mociertos de esta sacra sabiduría para poder ser mejor cada día, de poder entender cuáles son las técnicas importantes de poder cambiar, de poder trascender como ser. Gratísimas, Señor, por un día más de vida, de poder respirar, de poder existir con la viteria física. Te pido, Padre, que siempre estés en el cuidado de los venerables maestros donde estén, que sea lo mejor para ellos, para la familia real y los monjes exiliados. Por los sacros méritos del Crestos Aum Unsea. Gran gratitud por esa oración, venerable dragón Orishami. Un gran saludo a todas vuestras mercedes. Bueno, benditos sean, Dios me los bendiga y lo aprendido, vívanlo, llévenlo, para que no seamos juzgados por ser desperdiciadores de la sabiduría que Dios nos entrega. Paz y luz, bendito sea. Maestro, gratísimas. Gratitud, venerable maestro de Don Dangón, por la sabiduría que su merced nos